¿Qué es lo más disruptivo que has hecho? La pregunta en sí misma fue disruptiva. Fue disruptiva porque era una pregunta que jamás me imaginé. En ese momento tuve que apelar a diferentes cosas. Por un lado, tratar de distinguir qué era lo que para mí significaba disruptivo. Y me fui a la palabra. Por un lado, con mi precario francés, visité disruptive. Y desde mi mediano inglés, la versión en inglés de la palabra disruptive. Claro, ahora, ¿qué sería lo más disruptivo que yo había hecho? Esta persona esperaba que yo le contestara algo inteligente, algo que le revelara elementos, tips que le permitieran a esta persona compartir con otros respecto a qué cosas hay que hacer para ser disruptivo. Pero a ver, veamos. A ver, el que hizo algo disruptivo no lo hizo pensando en que iba a ser disruptivo. Disruptivo fue el invento de las herramientas de cortar. Hace miles, pero miles de años. Disruptivo fue el invento de la escritura. Se han encontrado rasgos de la misma en la Mesopotamia de 3.500 años antes de Cristo. También disruptivo fue el uso del fuego. Disruptivo fue la agricultura. Disruptivo fue la calculadora. Disruptivo fue la imprenta. Disruptivo fue también, claro, más adelante, mucho más adelante, el motor de vapor también fue disruptivo. Claro, el iPhone, Google, obviamente Internet y todas aquellas organizaciones que han modificado tecnologías, la forma de hacer las cosas, la forma de vivir las personas y también los modelos de negocios. Entonces, como que disruptivo tiene que ver con algo que con algo que se sale como del molde, ¿no? Pero dividamos las cosas. Por un lado, la distinción en la palabra y por otro lado, el fenómeno. La palabra refiere a algo que se sale de la transparencia. En ese sentido, también disruptivo es un berrinche de un niño que está a través de sus pataletas marcando su identidad. Disruptivo también es el comportamiento de un estudiante que luego de pasar de divertido saca de onda a toda la clase y el espacio se convierte en cualquier cosa menos uno propicio para aprender. Disruptivo también es el esfuerzo de aquella persona que frente a la posibilidad de la pérdida completa, teniendo responsabilidades con una familia, emprende un proyecto que puede ser un parteaguas. Entonces lo disruptivo se refiere a algo que corta la transparencia, algo que corta la fluidez. Entonces hay un montón de cosas que se pueden ser disruptivas. En ese momento, la persona con quien hablaba seguía mirándome y todo esto había sucedido en segundos. Había que alargar la respuesta o al menos el tiempo de la pregunta, porque me corría el riesgo de responderle algo diferente a lo que quería escuchar. Porque, a ver, admitamos, uno nunca responde lo que le preguntan. Uno responde lo que escuchó que le preguntaron. Y ahí estaba yo, tratando de comentarle a esta persona que era para mí disruptivo. Pero realmente la persona no me había preguntado qué era para mí disruptivo. La persona quería saber qué era lo más disruptivo que yo había hecho. Más seguía sin encontrar respuestas. Y ahí tuve un lapsus, uno de esos lapsus que en segundos uno se mueve por diferentes lugares. Y entonces visité esos hechos disruptivos y me encontraba, entre otras cosas, con que aquel que hace algo disruptivo no lo hace pensando en que va a ser disruptivo. Para empezar, el término disruptivo es más reciente. Entonces, tampoco es que haya un proceso para hacer cosas disruptivas, porque si eso fuera así, todos lo harían y ya no sería disruptivo porque sería el estándar. Y entonces, parece que es que lo disruptivo tiene que ver también con el estándar contra el que se compare. Y los estándares son juicios que abarcan a grandes comunidades, grandes grupos de personas y que definen un estándar contra el cual comparar las cosas. Por lo tanto, lo disruptivo tiene que ver con las acepciones y los significados que nosotros damos. Entonces, no tiene que ver solamente con una forma de entenderlo y lo disruptivo como tal no es ni bueno ni malo. Y tampoco puede entenderse, como le dijo el profesor Christensen de Harvard, que en 1997 hizo un libro que fue tremendamente vendido, lo hizo 4 o 5 más y la evidencia empírica de posteriores estudios ha demostrado que sus profecías y sus casos no eran tan ciertos como planteaba. Pero entonces, ¿no hay tal cosa que uno pueda hacer para ser disruptivo? ¿Para ser una persona disruptiva? Para empezar, usted no es disruptivo porque usted lo piense, sino que porque alguien se lo atribuye. Pero entonces, ¿no se puede hacer algo? Sí, no. No porque depende del juicio de otros y de los estándares, y porque
tiene que ser cierto que eso a lo que nos referimos como disruptivo es algo que sucede en el tiempo. Entonces, no es algo que yo haga ahorita, va a ser en este mismo minuto disruptivo, va a ser disruptivo cuando otros más allá, al día siguiente, 2 días después, 5 años después, 100 años después, vuelvan a ver y digan, ah, mira, este chaval, este carajo hizo algo disruptivo, o esta empresa hizo algo disruptivo, o este investigador hizo algo disruptivo, descubrió algo disruptivo. Interesante, ¿no? Bueno, a mí me parece interesante, de tal manera que toda esta conversación para mí era disruptiva a partir de la pregunta que me había hecho esta persona, porque nunca me había metido a divagar en estos lugares. Pero entonces, ¿no podemos hacer nada para producir cosas disruptivas, para tener un comportamiento disruptivo? A ver, para empezar, yo no sé si es importante. Lo que yo sí entiendo, o para mí sí es importante, es dar cuenta que cuando algunos de los seres humanos, de los grupos, de las comunidades, de los individuos que han hecho algo que más adelante entendemos como disruptivos, lo han hecho pensando en un gran para qué, en cómo mejorar la calidad de vida de grandes grupos de personas, cómo facilitar la comunicación en tiempo real, cómo lograr que la cultura, que el aprendizaje llegue a la gente, que la salud. O sea, hay un propósito, un para qué que es más grande que estos sujetos y que estas personas, que estos hombres, que estas mujeres o que estas comunidades. Desde ahí se han movido y desde ahí se han movido retando su sentido común, retando sus juicios fundamentales, retando sus paradigmas. Entonces, de pronto, estas personas se dieron el permiso de hacer sin la presunción de tener éxito, de hacer sabiendo que fallar y que equivocarse era una opción y una oportunidad de aprendizaje, y con sentido de realidad, esa realidad sobre la que se quería transformar, así fuera que lo que surge como opción sea algo jamás pensado. Podemos mejorar lo que hay, podemos rediseñar, mas lo disruptivo no tiene que ver con eso. Entonces, de pronto sí podemos hacer algo, tener bien claro nuestro para qué, provocar espacios de conversaciones en que se le dé cabida de manera inclusiva a todos los puntos de vista y en que, como dice el profesor Otto Scharmer, nos abramos a la escucha del futuro que emerge. Podemos hacer cosas que nos acerquen a nuestro propósito todos los días en nuestras relaciones, en nuestra escucha genuina a otro, en nuestro trabajo como líderes, en las propuestas que hacemos, enfocadas en lograr mejores mundos, en mejorar la forma de hacer las cosas, en buscar un para qué que probablemente sea más grande que nosotros mismos. Si como resultado de eso más adelante alguien vuelve a ver y dice que fuiste disruptivo, lo hará y lo dirá cuando ya hay otros haciéndolo. Y el punto de disrupción es una foto, una memoria en una gran película que es la vida. No recuerdo qué fue lo que le dije. Lo cierto es que se fue contento con la respuesta. Soy Francisco Villalta. Que tengas una disruptiva semana.